Feliz Navidad, felices fiestas para aquellos que profesan la religión cristiana o son católicos. Hoy es una fiesta enorme, sin comparación alguna, es esperanza, es luz. Así que, y para aquellos que no la celebran también representa, yo creo que una oportunidad de unión familiar. Así que muy contento por compartir con ustedes el arranque de este día tan especial en el calendario para muchas personas. Carlos, le tengo dos Dos preguntas que preguntas. tienen que ver con lo que usted acaba de decir rápidamente. Por un lado, el tamal, ¿con o sin pasitas? Yo no concibo la posibilidad de un tamal sin pasitas. ¡Eso! ¿Eso es posible? Eso. No, Eso es posible. Yo no, la verdad es que no tenía conocimiento de que eso era una posibilidad. Creo que eso es blasfemia, sacrilegio, sí. tener el acceso a un tamal sin pasitas. Contundente, contundente. Mire, y aquí le preguntan directamente, que es la pregunta del día de Radio Panamá, ¿cómo prefiere preparar el jamón? ¿En paila o en el horno? Lo que pasa es que el horno yo creo que le quita algo de ritual familiar a la ecuación. Tremendo. O sea, si usted se desconecta, si usted se desconecta del horno, si no se puede poner ahí un par de horas, lo verifica y chequea, la gente se pierde. La cocina es el entorno donde se intercambian las bromas, el vacilón, las cosas, y la paila es parte de la esencia de la conversación. Tremendo. Es el posible, sí, el humo, el derrame, el olor, el clavito. Tremendo. Yo reitero, son temas que no veo uno sin el otro. Tiene que ser la paila. Ahí lo Tiene tiene, que las dos ser la respuestas paila. directas del invitado. Usted súmese, Y la última, súmese a ¿usted estas preguntas. jugaría Vigo Secreto en Radio Panamá o no? Yo estoy preocupado por Chema. Sí. Yo estoy preocupado. Yo no sé, alguien le tuvo que haber hecho algo terrible en Radio Panamá y la experiencia a lo mejor lo marcó quizás desde adolescente o niño. Yo no sé, pero tengo mis aprensiones en esta hora de la mañana. Tengo mis aprensiones. Tendría que hablar con Chema quizás tras bastidores, fuera de cámara, fuera de radio. Hay un trama. Para entender qué es lo que está pasando en Radio Panamá. Carlos, ayer precisamente el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, habló luego del Consejo de Gabinete y señaló que el Ejecutivo ratificó una operación financiera con el Banco Mundial con el fin de prefinanciar vencimientos de deuda. Es decir, si no me equivoco, lo traduzco a un lenguaje más coloquial, estamos pidiendo préstamos para pagar deudas. ¿Se entiende así o cómo se podría explicar lo que está ocurriendo con esta aprobación del Ejecutivo? Reitero, y lo venimos diciendo ya hace varios años, la forma en la que la deuda se ha manejado en este país por décadas está sentando ahora obviamente el precedente histórico de que estamos asignando grandes porciones del presupuesto operativo, grandes porciones de nuestros impuestos a pagar intereses y amortizar esa deuda. Lo que el ministro está haciendo es lo que se impone. Un país que lamentablemente no tiene la vitalidad financiera ni económica para recaudar impuestos, para controlar gastos, para realmente apegarse a la austeridad, tiene que pedir prestado para poder entonces amortizar deuda. Y Panamá amortiza deuda este año 2026 a la tonada de casi 4.000 millones de dólares. Eso es solo para pagar capital. Y yo creo que también es importante hacer docencia en cómo se paga esa deuda o por qué, porque a lo mejor algunos panameños sentimos de que, no, eventualmente ese número va a bajar. Señores, la deuda, la pública panameña no va a bajar, no se repaga. No es como nuestras hipotecas o nuestros préstamos de auto, que todos los meses, ojalá, veamos la posibilidad de que va bajando ese saldo a capital. El saldo de la deuda panameña es tan exagerado que la esperanza que nosotros tenemos que tener es que crezcamos. O sea, el denominador Producto Interno Bruto contra el crecimiento económico, que el crecimiento económico sea tan noble en los próximos 7, 10 años, que entonces el porcentaje, hablemos de porcentaje porque no vamos a repagar la deuda. Entonces, lo que el ministro está haciendo es la única herramienta que le queda realmente. Buscar entonces fuentes de financiamiento para ir rotando, y es normal, la mayoría de los países lo hacen, pero lo que Panamá, la potencia económica que este país ha tenido en los últimos 20 años, nosotros debimos haber estado viendo ahora mismo bondades en educación, panameños que no tienen que esperar mora quirúrgica 3, 4, 6 meses para poder entonces lamentablemente aspirar a una operación en la ciudad de la salud. Yo creo que la deuda, reitero, la deuda en sí no debemos satanizarla. Lamentablemente, y reitero, este país la ha mal utilizado por 20, 25 años y hoy estamos pagando los platos rotos y los seguiremos pagando en la medida que no seamos disciplinados en materia fiscal. Entonces, era de anticipar, no es una noticia, yo creo que nos tiene que preocupar, era lo único que el ministro podía hacer, en una noticia que va a seguir dándose
en el 2026 porque no tenemos la potencia financiera para amortizarla con nuestros propios fondos, que sería lo ideal. Carlos, el presidente ha dicho en varias oportunidades, Panamá creció por encima del 4%, si no me equivoco, en este 2025, me corrige si no estoy en la cifra, pero el común denominador en la calle es, Panamá crece, pero a mí no me llega el chen, no me llegan los fondos, yo no he crecido, no lo he sentido en mi bolsillo, dicen al contrario, todo está más caro. Evidentemente, ¿cómo se traduce ese crecimiento del país que no está llegando al bolsillo de los panameños? El crecimiento económico de Panamá no es sinónimo con bienestar, no es sinónimo con calidad de vida, no es sinónimo con mejores carreteras, educación. O sea, queremos equiparar crecimiento económico. El crecimiento económico de una economía como la nuestra, que a propósito hay que reconocer que el crecimiento económico es necesario y aplaudible y bueno, pero nosotros nos despertamos y respiramos y ya estamos creciendo 2%. O sea, sin hacer nada, sin hacer nada. Porque el crecimiento económico, el canal moviendo contenedores, los puertos moviendo contenedores, las telecomunicaciones, el sistema bancario, comercio, construcción, van a estar allí. La gestión delicada, cuando se habla de crecimiento, es cómo utilizas ese crecimiento para crear las avenidas de mejora en la calidad de vida de los panameños. Lamentablemente, el panameño sigue siendo víctima de enormes distorsiones, de enormes desigualdades. Un país que celebra con alegría que hay largas filas en las naviferias es un país miserable. Es un país que tiene que aspirar a proveerle a esas personas las bondades, las oportunidades, trabajo bien remunerado para que tengan la capacidad para comprar bajo sus propios beneficios y no despertarse a las 4 de la mañana, o peor aún, este año vimos a personas haciendo fila desde las 4 de la tarde del día anterior. Eso no es un país rico. Y nosotros estamos clasificados y calificados como un país de altos ingresos. Entonces el panameño obviamente está frustrado y necesita entonces tener esa capacidad de tener acceso a ese bienestar. ¿Cómo se hace? Bueno, creando los precedentes para que haya inversión extranjera directa que cree empleo formal bien remunerado. Pero eso también pasa por la fortaleza de nuestras instituciones. Los escuché hablando de las negociaciones que se anticipan a partir del 2 de enero. Eso habla de un país que tiene instituciones increíblemente débiles, que no atrae necesariamente la inversión extranjera directa porque no nos creemos ni nosotros mismos nuestros cuentos. Entonces, si no hay confianza y cohesión social, que son elementos que afectan la economía, ¿cómo entonces vamos a esperar que el panameño siente el chen-chen? No lo va a sentir. No lo va a sentir en la medida que no haya empleo digno, en la medida que no haya calidad de vida, en la medida que no haya agua, transporte básico, que no haya el acceso a una residencia digna. Esos son temas de dignidad y de solidaridad panameña que nos ha caracterizado, que a lo mejor no se ha materializado y por eso es que el panameño no lo siente. Para que eso pase, 2026 no es el año de lo que tiene que pasar. Ya sabemos lo que tiene que pasar en el 2026 en materia económica. Es el cómo y el porqué de las cosas. Ahí es donde estriba la gran disyuntiva. Carlos, quiero recoger varias cosas de lo que has mencionado. La primera, que ya se veía venir este refinanciamiento. Cuando una persona, un civil, un individuo, un contribuyente natural, como quieras llamarlo, refinancia sus préstamos, en el argot popular, el sentimiento entre los demás es que está hasta el tape, aun cuando se venía a venir. Cuando tú tienes una hipoteca o tienes una tarjeta y la refinancias es porque estás apretado y porque la cosa está peluda, pues, uno. Dos. Sin duda. Dos, el ministro Chapman tiene su discurso de que amortizar o disminuir la necesidad de los préstamos de aquí al 2030. El discurso, ese es su discurso. El tema es, ¿cómo? Primero, él no va a estar hasta el 2030. ¿Cómo controlar eso, no? ¿Cómo hablar de políticas públicas a un plazo un poquito más largo del periodo presidencial, cuando acá la costumbre no es tener esas políticas públicas extensas? Aparte que una cosa es lo que diga, pero en la práctica se están viendo los movimientos estratégicos, sistemáticos, para poder reducir esa dependencia a final de la década. Y tres, hablabas de que somos considerados un país con alto ingreso, pero y es cierto, eso también nos trae un país considerado de alto ingreso, pero con realidades de un país de bajo ingreso. Lo vemos, por ejemplo, en estas situaciones de los jamones y de las naviferias con estas largas filas. Se ve en la salud, donde Panamá
tiene las enfermedades de un país de bajo ingreso como desnutrición, etcétera, etcétera, pero también tiene las enfermedades de países de alto ingreso como la diabetes, la obesidad y demás. Sí, En esto sí. último, y para no extenderme más, ¿cómo afecta ser considerados de alto ingreso para el acceso a planes de organizaciones internacionales, para mejores letras, para acceder a mayores oportunidades de organizaciones extranjeras o externas? La única manera en la que podemos enfrentar una reducción, yo creo que la obsesión, y es la correcta y la comparto plenamente, del ministro Chapman y de su equipo de trabajo, es con reducir es el porcentaje de deuda pública, de deuda soberana, de deuda operativa con respecto al crecimiento económico del país. O sea, nosotros tenemos que procurar que en algún momento dado la ley de responsabilidad fiscal de hace 2 lustros hablaba de 40%, que hoy día anda quizás en 60 o 62%, pues vaya bajando. Para que eso baje, reitero, hay que controlar cómo se va utilizando deuda. La deuda, sin embargo, la necesitamos. Los proyectos de infraestructura que los ministros van a empezar a ejecutar supuestamente el 2 de enero necesitan un apoyo de deuda, porque el país no genera los ingresos que tiene que generar. Por eso hay que aplaudir iniciativas como la lotería fiscal, para obligar a esa persona que está vendiendo, que está contribuyendo, pues que recupere ese impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios, el famoso ITBMS, IVA en otras latitudes, para que entonces lo presente al Estado, al fisco, y se pueda tener entonces ingresos. Chema, yo no concibo la posibilidad de que este país tenga la posibilidad o la potencia de traducir bienestar a su gente sin una reforma fiscal holística, integral. Yo sé que el ministro Chapman y el presidente Mulino tienen costos políticos y tienen estrategias políticas. Yo lo aprecio y lo entiendo. Pero en el discurso, tarde o temprano, tiene que introducirse el concepto de replantear cómo nosotros cobramos impuestos, cómo utilizamos y cómo gastamos. Cómo gastamos está en la ley de responsabilidad fiscal, que ya fue, de hecho, enmendada. Pero cómo nosotros cobramos esos impuestos ahora, el 2 de enero, ya hay un proyecto que va a ser presentado a la Asamblea de Diputados, el mismo a lo mejor 2 o 3 de enero, que replantea el Código Fiscal específicamente para multinacionales, multilatinas, aquellas empresas que no tienen una sustancia económica en este país, pero es que están devengando beneficios fiscales. Entonces ya estamos viendo esa semilla de proactividad para que entonces haya reformas fiscales en el futuro cercano. Uno por ese lado. El tema de ser de alto ingreso, en efecto, hay organizaciones, a lo mejor en otras latitudes o antes, lo que pasa es que el mundo ha cambiado tan radicalmente. Cuando existía la agencia de ayuda del gobierno estadounidense, porque la USAID, pues ya prácticamente esta administración estadounidense ha decidido que eso no funciona, que eso no camina, pero cuando existía esa agencia, en efecto, Panamá, ya la presencia de esa agencia había sido eliminada en Panamá porque habíamos supuestamente trascendido. Pero el elemento que nosotros tenemos que enfocarnos no es tanto en eso de los altos ingresos, porque eso obviamente es un promedio. Hay personas ganando muchísimo dinero en este país y evadiendo muchísimos impuestos también, con todo tipo de exoneraciones. Y la base de la pirámide entonces ha quedado muy rezagada en capacitación técnica, en vocación, en la capacidad que tienen a lo mejor para aterrizar inteligencia artificial, herramientas que les permitan a esas personas entonces ser más productivas y más competitivas. Entonces, el alto ingreso es un promedio. Lo que tenemos que dilatarnos, y sí, nos vemos de una u otra forma quizás perjudicados porque Panamá tiene las herramientas entonces para provocar supuestamente cambios en nuestra propia gente. La palabra aquí es tratar de acabar con los bolsones de desigualdad. Y la desigualdad no solo, y la pobreza que solíamos medir solo como ingreso, eso es parte del siglo XX, eso es prehistórico y neandertal. Nosotros tenemos que buscar la multidimensionalidad de la pobreza y en este caso la multidimensionalidad de la riqueza, que es básico, es sencillo, es acceso a educación con calidad, es acceso a salud, como tú bien lo decías, Chema. Pero, para que la reforma en salud también ocurra, que es una métrica importante de la economía y de la macroeconomía y muy importante en la microeconomía de la gente, tiene que haber también una reforma. Tiene que haber reformas, y para que las reformas que pretenden implementarse ocurran, tiene que haber un desprendimiento, pero noble, de sindicatos, de médicos, de los gremios de enfermeras, de los farmacéuticos. O sea, tiene que haber un gran convivio de ideas porque el mundo se ha movido en una dirección. Panamá tiene los elementos precisamente. La unificación de la Caja de Seguro Social con el Ministerio de Salud es
es no negociable desde múltiples perspectivas. ¿Cómo hacerlo? Por eso reitero, no es cuestión que Panamá no sepa qué hacer. Tenemos que tener la conversación minera, tenemos que hablar de la expansión de acceso al agua para el canal, y eso se va a hacer, se tiene que hacer las conversaciones, pero el cómo, el por qué. Decir sí a la mina o decir no a la mina, que argumentos que ustedes van a ver en Radio Panamá seguramente muchísimo en las próximas semanas, yo creo que es llano, es vacío y no es emblemático del país que anhelamos y que necesitamos. Sí a la mina, ¿por qué? No a la mina, ¿por qué? Sí a la expansión de acceso al canal, ¿por qué? O sea, los cómo y los por qué son los que muchos Carlos, ahora también viendo esta perspectiva y esta situación económica que se está viviendo, Panamá es un país de megaproyectos y pareciera que esa es una métrica para los gobiernos de cuánto hizo un gobierno, se mide en cuántos megaproyectos dejan dando o culmina o inaugura, en parte porque es un elemento visual. Con la situación económica actual, con la situación financiera del Estado panameño, ¿no deberían replantearse este gobierno y los próximos gobiernos esa política de las megaobras? La mega obra, en la medida que genere de nuevo prosperidad y bienestar, se repaga con creces. Yo no tengo problema alguno incluso hasta con incurrir en más deuda. Lo que pasa es que es el cómo se utiliza, reitero, el tema de la deuda. Si podemos estructurar flujos de caja responsables, flujos de caja que vengan de una recaudación fiscal más en orden, más estructurada, que haya consecuencias, que nuestras instituciones, por ejemplo, sepan administrar justicia para que precisamente otros inversionistas vean en Panamá un faro de luz que nos ilumina para poder entonces aportar sus capitales en esos países. Entonces no debe haber ningún problema con la megaobra, pero la megaobra no, ahí está, yo creo que la más evidente es el metro. El metro, nadie puede decir, yo creo que en su sano juicio, que el metro no ha creado bienestar, no ha creado tranquilidad en algunas comunidades que estaban apartadas, las personas que no tenían transporte público decente, en fin, muchas. Y la infraestructura de carreteras, de avenidas bien colocadas, pues a la logística, a los centros, hubs, le funciona. Pero reitero, Chema y Leonardo, Manolo y la audiencia, nos cuesta tanto en Panamá planificar, apegarnos a la fuerza de la planificación, a pesar que tenemos ahora un instituto de planificación. Las personas, a lo mejor los panameños que nos están escuchando, panameños que nos están escuchando, no reconocen la existencia de un instituto de planificación que está dirigido y regentado por una persona a quien tengo pero muchísimo respeto y admiración, al ingeniero arquitecto Sabonge, que manejó la expansión en su momento y todo lo que tuvo que ver con el canal de Panamá. Entonces, sí hay personas pensando en mediano y largo plazo. Sí hay personas. Entonces, la megaobra no puede verse aislada. La megaobra para cortar una cinta o para poner una placa, pues obviamente es un servicio que se le hace al ego. Y obviamente los egos en esta administración y en todas han sido altos y han sobrado en volumen. Pero yo creo que es cuestión de apagar un poco los egos, ser visionarios en la estructura de estas obras y que se concatenen, o sea, que se conecten. Nosotros tenemos que aspirar a ser un país poliurbano, policéntrico, no solo Panamá-Colón, sino que haya un esfuerzo que vaya hasta Panamá Oeste y que vaya mucho más allá de Coclé y provincias centrales, para entonces que la economía del país se siente y sea robustecida en base a las megaobras a las que tú haces referencia. De acuerdo con que la megaobra no es solo el accidente del momento, la megaobra es un esfuerzo de 5, 7, 10, 20 años que tiene que verse con visión, con largo plazo, para poder entonces crear las avenidas que van a desarrollar bienestar. Ver la megaobra como un proyecto aislado, yo creo que alimenta muy poco en crecimiento sostenible, alimenta mucho los egos, quizás ayuda a los votos, quizás, pero es una manera muy distorsionada de ver la visión país. Y ahora, Carlos, y en este sentido, en esa concatenación, en un país con esta desigualdad, ¿no sería más productivo o más eficiente, por ejemplo, en algún momento, que haya una administración que se dedique a obras más locales para tratar de nivelar
a todas las poblaciones, o sea, pequeñas obras que sean más, que descentralicen, por ejemplo, los servicios de salud, que descentralicen los servicios educativos, que descentralicen, pues en general, porque, por ejemplo, una ciudad de la salud es centralizar. Y así, como, bueno, el metro, no, pero en una ciudad de la salud es el ejemplo que me viene así de buenas a primeras, es centralizar los servicios de salud. Enfocar, y en el tema de la planificación, enfocar los planes gubernamentales a obras más regionales, más provinciales o incluso más de corregimientos, ¿no ayudaría también a acabar con esta desigualdad histórica del país? Sin lugar a dudas. Y de hecho, cuando hemos participado en esfuerzos a través de gremios vinculados al sector privado principalmente, ¿no? La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, que tiene su visión 2050, la misma Cámara de Comercio, se habla específicamente de esfuerzos para hacer. Es más, Chema, hay un documento que es exquisito leerlo, invito a todos los panameños que tengamos acceso a él, que es la Agenda Nacional de Competitividad que va y ha sido desarrollada hasta el 2029, 2024-2029. Cuando tú lees ese documento y dices, ven acá, ¿por qué no estamos haciendo ni la tercera parte de todo lo que dice este documento? Empiezas entonces a cuestionar planificación, potencia y la estructura de un gobierno, este en particular, que quiera o no quiera. Está la Agenda Nacional de Competitividad que habla precisamente del desarrollo de provincias, que habla de cómo Bocas del Toro y Chiriquí, porque no hemos conectado Atlántico-Pacífico de Chiriquí a Bocas del Toro de una mejor manera. Porque allá se fue Canal Seco, no, que va a competir contra el Canal de Panamá. Para nada. Se complementan de una manera exquisita para entonces después que el ferrocarril se una. Con mucha sutileza, con mucho desgrane, porque apenas estamos en la etapa de factibilidades, las ecológicas, las medioambientalistas, las financieras, las económicas, la del desplazamiento de gentes, en fin. Yo creo que el tema ferrocarril, quizás la próxima administración lo va a ver en algún grado de ejecución. Creo que los próximos 3 años son pura factibilidad. Entonces, reitero, a tu punto y a lo que hemos venido hablando, no tanto reinventar la rueda, no es cuestión de descubrir el agua tibia, porque ya se ha hecho en otras latitudes, y el desarrollo de nuestras provincias, de nuestros municipios, de nuestras comunidades, no solo es descentralización, porque las comunidades deciden, por lo menos en el papel, porque así funciona la ley de descentralización, en el papel deciden qué quieren hacer. A veces las mismas comunidades no saben qué quieren hacer. Hay anécdotas, hay muchas anécdotas. Ahora voy a revelar algo de intimidad, pero hay una anécdota del general Omar Torrijos llegando a Taboga y le pregunta al pueblo tabogano: el pueblo tabogano, ¿ustedes qué quieren? Y los taboganos le dicen: necesitamos una piscina, general. Pero si tienen un océano Pacífico ahí adelante, le digo: general, ustedes lo que necesitan es una escuela. Y así se construyó la escuela de Taboga. Carlos. Entonces a veces los pueblos y las comunidades desconocen su problema. Tenemos entonces que hacer educación, capacitación, enseñarles a nuestra gente. Y sabes que esto se habla en tonocípeda, así se habla de esta manera entonces con las tablas, con guararé, y vamos creando entonces nodos de desarrollo. Panamá Norte es increíblemente en su potencia exquisita lo que puede pasar allá adelante en logística, en lo que puede pasar con referencias al desarrollo urbanístico, y mover a lo mejor hasta los grandes empleadores de Panamá, que de hecho ya algunos lo están haciendo y los felicitamos. Panamá Oeste, que tengan sus nodos de desarrollo en Panamá Oeste, donde las personas van a sus oficinas, tienen sus escuelas, tienen sus hospitales. En Panamá Oeste no tienen que venir a Panamá, no tienen que ir a Colón, mucha gente todavía viajando a Colón. Yo sí anhelo de que en la estructura de nuestros próximos años haya la certeza de que los pueblos, las comunidades tienen el espacio para aportar que desean, pero también que haya fondos y planificación. La urbana sí, pero también la económica. Y para que eso suceda, reitero, tenemos que tener el anhelado chen-chen. No el chen-chen en nuestros bolsillos, el chen-chen que el país necesita y que requiere, con estructura, con austeridad cuando se tiene que aplicar, cuando se tiene que proyectar y planificar el desarrollo, no necesariamente la obra suntuosa, faraónica, es la que se equipara con bienestar, reitero. Es la capacidad que tenemos de que nuestra gente esté mejor y que la calidad de vida mejore. Esa es la labor pendiente de esta administración y de futuras administraciones. Estamos hablando con el economista Carlos Araúz. Y fíjese que yo lo escuchaba atentamente en esas 3 respuestas que dio aquí en Radio Panamá, en Panamá Hoy. Y yo me pongo a pensar, las necesidades y la realidad del país, si fuéramos descentralizados, como en realidad lo somos,
no son las mismas. En Bocas del Toro, yo estuve allá hace una semana y la gente habla del crecimiento que le puede volver a llegar a dar la bananera. En las provincias centrales, en Coclé, llevándolo a Colón, hablan de lo que puede llegar a generarse y darse con respecto al futuro de la mina de Donoso. En el área de Darién están esperando que los productos que puedan llegar a llevar a cabo a nivel agrícola y ganadero puedan redituarles mejores ingresos, aunque se consideran siempre la provincia olvidada. Es decir, nuestras regiones, nuestras provincias tienen diferentes necesidades que no llegamos a ver como país porque nos focalizamos solo en el centro, nos focalizamos, como usted decía, en el tren que se quiere hacer de Panamá a David y no entendemos como país si en realidad lo necesitamos en este momento. Nos focalizamos en la línea 3 del metro y el cuarto puente que debería haber estado listo ya para esta fecha y por diferentes intereses quedó trunco y todavía no está listo, va a estar en el 2028-2029. Y evidentemente lo que la gente espera o ha anhelado desde que arrancó esta administración, porque fue promesa de campaña, es el denominado término Chen-Chen, que habla de la plata, del dinero en el bolsillo de la población. ¿Qué perspectivas hay para el 2026, Carlos, para poder entender hacia dónde vamos como país? Sí, tenemos diferentes intereses como regiones, como provincias, pero evidentemente el panorama económico de Panamá debe ser prácticamente el mismo. Sí. La apuesta en el 2026, reitero, no son tantos los quejos, los proyectos, porque lo vamos a escuchar seguramente con detalle el día 2 de enero en el discurso y la palabra del presidente José Raúl Mulino, porque seguramente detallará pues no solo lo que ha logrado, sino lo que anticipa en su visión. Y recordemos una cosa, los 2 próximos años deberíamos verlo como uno solo, deberíamos ver como un periodo de gestión de 24 meses. Porque entra 2028 y lamentablemente empieza el juego político, empieza la recolecta de firmas y quién quiere aspirar y quiere ser, porque así funciona nuestro sistema, ¿no? Así que 2026, 2027, yo ya arranqué mi campaña de veamos esos 24 meses como uno solo, como un periodo de ejecución. En esos 24 meses, ciertamente hay una preocupación con el Producto Interno Bruto y el impacto que tuvo la mina. Entonces, la conversación sobre la mina, la decisión, la estructura, el cierre adecuado, la metodología de negociación de los arbitrajes, volverán los arbitrajes que hoy día están suspendidos, en fin, esa es una conversación que se debe dar en los primeros 6 meses seguramente del 2026. ¿Y por qué traigo ese caso en particular? Porque se que es importante en Donoso, en Coclé y en Panamá. Y las fuentes de empleo formal en este país están escaseando. Y ese pudiese ser entonces una avenida de rápida gestión o de recuperación. Estamos hablando entre 4 a 5% del Producto Interno Bruto en un momento dado, 4.000, 5.000 millones de dólares que pudiesen no entrar de una sola buena vez a la economía, pero poco a poco. Entonces, yo creo que eso obviamente puede sumar bastante a la conversación. Ya el qué está definido, el qué de Río Indio está bastante definido, el qué del rol que juega el Canal de Panamá con gasoductos, con puertos y demás. Y hay otros temas a lo mejor que son a la par de irrelevantes, pero que a lo mejor no estamos viendo en el esquema grande de las cosas, las negociaciones sobre los puertos de Cristóbal y Balboa, que han estado bastante estancadas, donde había el manejador más grande de activos del planeta, BlackRock, enfrentando la posible negociación y lidiando, y parece que eso ha quedado bastante callado. No sabemos reiteradamente en el 2026 qué va a pasar y hay que siempre mantener alerta con el Coloso del Norte, porque la administración del presidente Trump tiene intereses ahora tanto más cercanos y tanto más evidenciables producto del movimiento militar que hemos visto hacia el sur de nuestra administración cotidiana. Entonces, esos son temas que en lo geopolítico también no lo controlamos, pero que nos afectan de manera importante. Para que el Chen-Chen, de nuevo, se materialice en los próximos, yo digo, 24 meses, hay elementos que también no estamos quizás, no sé si apuntalando de la manera correcta. Recientemente, y se siguen, y creo que en los últimos 2 años ha habido anuncios de 500 millones de dólares disponibles para micros y pequeñas empresas. Micros y pequeñas empresas es el tejido que mueve este país. 90% de todas las empresas constituidas implementadas con sus avisos de operaciones son micros y pequeñas, que han pasado por momentos muy, pero muy complicados y difíciles desde la pandemia. Muy complicados. Y ese dinero está aprobado, ya no es un tema de que se tiene que negociar. ¿Cómo? Esa es una metodología de que el microempresario tenga acceso a esos 500 millones de dólares a través seguramente del Banco Nacional o de la Caja de Ahorros,
pero para eso tiene que haber una devoción y una urgencia notoria. Yo siento que hay algo de resistencia todavía, que ese dinero a lo mejor entre a los canales que tiene que entrar, porque a veces entran acuerdos supuestamente para micros y pequeños empresarios y terminan los mismos grandes empresarios lucrando y teniendo ese beneficio. Eso por un lado. Y por otro lado, el empleo. El empleo, o sea, el panameño, por lo menos mis conversaciones que las he tenido, por suerte he podido caminar un poco este país, mi experiencia con el panameño es de una persona que quiere trabajar. Lo viviste tú, quizás, Leonardo, allá en Bocas del Toro. O sea, Sí. dame la oportunidad, dame las herramientas. Yo quiero entrenarme, quiero capacitar. Lo vivo. Yo quizás estoy un poco sesgado porque estoy involucrado en organizaciones sin fines de lucro, que veo a la mujer que lleva al bebé para capacitarse. Lo he vivido, mis ojos, mi esencia lo ha vivido. Esa es la mujer panameña la que quiere echar para adelante. Así que no quiere regalos, no quiere dádivas, no quiere que te subsidien nada. Dame la oportunidad, dame con mis hijos y con mi pareja y con mi familia voy a echar para adelante. Pero el empleo, entonces, tiene que ser una obsesión nacional, pero de verdad. Por eso leyes, también, y reconozco que he aportado al tema de pasantías para jóvenes, para que el sector privado les dé herramientas en el empleo, no para archivar ni para ponerle sello a sobres, sino que intercambien habilidades blandas en el empleo. Eso es fundamental que arranque en enero. La ley de pasantías para que nuestros jóvenes tengan acceso a oportunidades laborales. Oye, implementemos eso ya. Entonces yo siento que la urgencia para dar la oportunidad es la que mueve al país. El préstamo, quizás blando para el microempresario, la habilidad que el joven tiene que desarrollar. Eso es lo que trae Chen. El Chen no es la naviferia, el Chen no es el subsidio en una tasa de interés para que tengas acceso a una casa pues, más cercana. No es el subsidio, no es la intervención estatal, eso no crea Chen. Eso crea quizás la posibilidad de negociar algo en la asamblea. Dame algo a cambio de mi voto. Qué sé yo. Y ese es un clientelismo barato, pobre, que resta dignidad al panameño. Y el panameño es digno. El panameño quiere echar para adelante. Entonces, enfoquémonos en el Chen con dignidad. Démosle la herramienta a la gente, implementemos las leyes de pasantías, asegurémonos de nuevo que la educación goza de un mejor auge y de un mejor enfoque. Y en ese canal entonces queremos empleo. Y en la oportunidad del empleo yo creo que sí, no creo, estoy convencido de que es la avenida idónea para el Chen que tanto anhela. Carlos, una última cosa. Justamente No, por favor. en ese sentido de la intervención, el intervencionismo gubernamental, este es un gobierno que habla de la libre empresa. Sin embargo, a veces el discurso es opacado por las mismas acciones con tintes eminentemente políticos del Ejecutivo. ¿A qué cosas me refiero? Por ejemplo, y un ejemplo concreto, lo sucedido con la Nestlé. Si lo vemos fríamente, lo sucedido con la Nestlé es un grave caso de intervencionismo en la empresa privada. La necesidad de que este gobierno y en general de que la clase política mantenga la congruencia entre el discurso y el acto. Sí. Qué buen punto, porque si le preguntas a un libertario, te va a decir de nuevo, quizás el gobierno o el Estado pues no tiene razón de existir. Sencillamente no hay necesidad. Deja que la mano invisible resuelva todo, deja que el movimiento privado y el capital, a través pues, de esa mezcla particular con el trabajo, pues cree la curva tradicional que los economistas estudiamos, la Cobb-Douglas. Pura producción, pura producción, pura producción. Pero Panamá tiene tantas distorsiones y para eso se requieren reformas estructurales que sí acarrean un costo político, porque una reforma estructural a un código laboral, por ejemplo, a un código de comercio, a código fiscal, a cómo la estructura del país funciona, a que, por ejemplo, nuestro sistema bancario realmente sea competitivo y moderno, va a implicar que pises algunos callos. Por supuesto que vas a tener que pisar algunos grupos de interés. Pero el oligopolio que existe en algunas industrias, las prácticas monopolísticas, la debilidad de la ASEP, la Codeco, que lamentablemente también tiene mucha limitación, no por las personas, porque yo creo y he tenido la oportunidad de lidiar con profesionales que son extraordinarios seres humanos en esas entidades, pero tienen por estructura limitaciones fundamentales que no le permiten ejercer un poder o una coacción diferente. Entonces la intervención estatal nos resta en todas sus manifestaciones, pero hay que reconocerla que el país ha dejado a mucha gente atrás, Chema.
El país, nuestro Panamá, el Dubái de las Américas, el país más rico de la región, como tú nos quieras etiquetar, lamentablemente ha dejado a muchísima gente atrás. Entonces, para poder empujar a esa gente, no es de la noche a la mañana, y algo de intervención desde mi perspectiva es necesaria, algo, temporales, con subsidios. Lo que pasa es que también en Panamá nos hemos acostumbrado a subsidiarlo todo. Usted se despierta, Chema, usted se despierta y la electricidad está subsidiada. Va a su cocina, el gas está subsidiado. Levanta, sale, el transporte está subsidiado. El transporte debería costar mucho más. Agua, luz, teléfono, todo está subsidiado de una u otra manera. Entonces, ¿cómo tenemos que ir desbaratando esos esquemas? Con reformas estructurales que alimenten competencia. Pero la competencia a veces es dura en materia de generación de electricidad, en materia de cómo se lidian con los contratos, con los PPAs, los acuerdos de compra permanente de electricidad, cómo la hidroeléctrica entra en el mercado spot, cómo eso se traduce entonces, porque el chen-chen no solo es tener más, puede ser también gastar menos. Competencia, transferencias monetarias temporales que permitan a la gente volver o replantearse o reinventarse. Yo soy enemigo de la transferencia monetaria injustificable o la que es permanente. El subsidio y la intervención estatal le hacen daño al país porque lo condena al pobre a ser más pobre siempre, a que llegue de nuevo. Y disculpen que estoy siendo reiterativo con el tema de la naviferia, pero es que me embargó la tristeza realmente. Por 3 días esa fue la noticia. Y estábamos jactándonos de lo eficiente que había sido este año la entrega de los picnic y no sé qué cosa. Yo no quiero un país que se jacta de ser eficiente entregando jamones. Yo quiero que la gente esté deseosa de poder ir a cualquier supermercado porque están trabajando, porque tienen salarios nobles y están con el sudor de su frente generando dignidad en sus hogares. Entonces, la transferencia, de nuevo, el populismo es peligroso, muy peligroso en sus diferentes manifestaciones de derecha e izquierda, pero en economía, de nuevo, tenemos, por lo menos en nuestro país, que tiene las vertientes para crear bienestar, y no lo estamos haciendo. Entonces tenemos que indignarnos, porque la intervención estatal, de nuevo, a lo mejor no permea como debería permear de otra manera, pero sí podemos crear bienestar, por lo menos temporalmente, y eso también se traduce a lo mejor en comodidad. Entonces tenemos que buscar cambios estructurales, Chema, competencia, acabar oligopolios y pisar los callos que tengamos que pisar, pero para eso se requiere valentía, coraje y un par de cosas más. Carlos Araúz, gracias por estos minutos en Panamá, hoy aquí en Radio Panamá. Ojalá podamos conversar con usted en otras oportunidades porque es interesante poder tener en contexto todo lo que ocurre en el país y poder entenderlo, ¿no? La economía es un tema complicado y técnico, pero nuestro interés es que la audiencia pueda estar más cerca de ella día a día para entender cómo nos afecta lo que pasa y cómo pasa. Así es. Feliz Navidad, feliz Navidad a todos en Radio Saludos, Panamá. Carlos. Espero verlos próximamente en enero. Manolo Álvarez y Cedeño.